donde vamos a estudiar ah, diversidad. Vamos a estudiar diversidad eh, a distintos niveles, pero particularmente a dos niveles: la diversidad genética y la diversidad de especies. La ecología molecular es una disciplina bien especial, es una disciplina relativamente reciente, tiene unos, a ver, 25 años tal vez, algo así, desde el año 95 más o menos, se formaliza a inicio de los 90, vamos para los 30 años ya como disciplina, en donde se combinan dos aproximaciones eh, clásicas de biología. Uno es la genética y otra es la ecología. Lo que busca la ecología molecular es entender cómo se distribuyen los organismos, cómo se distribuyen los individuos, cómo se distribuyen las especies, ah, usando para eso marcadores genéticos, marcadores, herramientas que provienen de la genética. Y particularmente, dado el desarrollo de la biología molecular desde fines del siglo XX, esta disciplina utiliza preferentemente marcadores moleculares. Entonces, es una disciplina que combina, como les digo, la genética y la ecología, ah, est- estudiando cómo se distribuyen los organismos de acuerdo con su diversidad genética, con su diversidad molecular finalmente. Hoy día la ecología molecular emplea herramientas eh, genómicas, vale decir, de estudios de genoma completo incluso. Es una serie de herramientas, como les digo, de la biología molecular que se aplican entonces para entender preguntas que tienen que ver con la distribución de los organismos, con la diversidad de los organismos, con la diversidad de las poblaciones, con la diversidad de las comunidades, y entender cómo esa diversidad puede ir cambiando de acuerdo con eh, las fuerzas que conducen la evolución. Este es un curso que tal vez para algunos de ustedes sea bastante nueva la forma en estudiar la diversidad, porque aquí vamos a combinar además, como se indica en la introducción, a la evolución. Si hay genética, hay evolución. Si hay herencia, hay evolución. De modo que esos cambios en la diversidad se pueden atribuir a las fuerzas que conducen la evolución, que son temas que justamente vamos a estudiar en este curso. Ah, el rol de la selección natural, el rol de las migraciones, el rol de las mutaciones, el rol del azar sobre la diversidad. Eh, esa diversidad revelada entonces con el uso de estos marcadores genéticos, particularmente, como decía, del tipo molecular, que me van a entregar el nivel de polimorfismo, de variación, de cuántas variantes hay. Y para eso tengo distintos tipos de marcadores eh, genómicos, marcadores sencillos, nucleares, extranucleares, mitocondrial o cloroplastídico. Y de eso es lo que vamos a ir conversando durante este curso. Este curso tiene como objetivo entonces general que el estudiante conozca y comprenda principios genéticos, principios ecológicos, principios evolutivos que gobiernan el destino de las poblaciones, tanto en sistemas naturales como, probablemente muy interesante para todos nosotros, los sistemas manejados. Y uno de nuestros principales ejemplos que vamos a utilizar como sistemas manejados son los agroecosistemas. ¿Cómo
cómo está cambiando la diversidad en los agroecosistemas. Ah, y para eso, junto con las clases teóricas, vamos a tener también actividades prácticas, actividades metodológicas, particularmente eh, análisis de datos, usando softwares adecuados, ¿no es cierto?, desarrollados para la genética, para la ecología molecular. Estos softwares se permiten cuantificar la diversidad, comparar la diversidad y determinar entonces qué es lo que le está sucediendo a los organismos en un determinado ambiente. Y vamos a complementar esas actividades, tanto teóricas como prácticas, con seminarios, con la lectura de trabajos científicos, papers, ¿no es cierto? Vamos a tener 4 sesiones de seminario más hacia adelante en el curso. Y la idea es que en esos seminarios todos ustedes puedan presentar un trabajo eh, que luego se va a discutir entre todos. Um, Hay una última actividad del curso, que es la actividad final, que consiste en la preparación de un ensayo. Un ensayo, me voy a adelantar entonces aquí un poquito, eh, voy a ir a aquí está, la evaluación. Un ensayo en que cada estudiante individualmente va a preparar una propuesta de investigación muy cortita, con 5 páginas nada más, hacer una pequeña revisión bibliográfica, eh, una hipótesis, objetivos y, y una estrategia metodológica para responder una determinada pregunta de interés de ustedes, de acuerdo con cuáles son sus respectivos intereses en el posgrado, en, ustedes van a entonces proponer un ensayo como si fuese un mini proyecto de investigación. Este es un ejercicio que se repite en muchos cursos, es un ejercicio típico del posgrado, ¿no es cierto? Es el ejercicio, eh, eh, el- es de lo cual nosotros, ¿no es cierto?, como programas de posgrado estamos principalmente interesados. El que ustedes como estudiantes aprendan rápidamente, ¿no es cierto?, y con harto ejercicio, el cómo se presenta un proyecto de investigación. Muchos de ustedes se van a dedicar probablemente a la investigación y por lo tanto la preparación de proyectos va a ser permanente en sus vidas académicas. Por lo tanto, queremos seguir apoyando, ¿no es cierto?, esa capacidad para presentar proyectos, para escribir proyectos breves, además. Cada vez son más breves los proyectos de investigación. La escritura de los proyectos de investigación es cada vez más breve. Fondesit, por ejemplo, es del orden de 5 páginas, 6 o 6 o 7 por ahí. No son más que esa longitud. Entonces, hay que ir acostumbrándose a escribir brevemente. Este ensayo después va a ser presentado en la última sesión de forma oral, en un tiempo limitado, 20 minutos. Y cada una de estas actividades tiene una ponderación. Entonces, por ejemplo, la participación en los seminarios, un 30%, la participación en clases, en los seminarios, preguntando, discutiendo, ¿no es cierto?, aportando, también va a tener una ponderación, un 20%, y el ensayo va a ser el fuerte, ¿no es cierto?, de la evaluación de nuestro curso, un 50%, dividido en un 25% eh, al escrito y un 25% a la defensa oral, que se va a realizar en las fechas que están indicadas en este calendario. Aquí está el calendario de clase. Hoy día, ¿no es cierto?, 30 de junio, estamos comenzando. Eh, Aquí están indicadas todas las fechas. Hay que poner atención con esta semana, 19 al 23 de julio. Esta semana ya se corroboró, llegó la resolución universitaria que declaró receso universitario para esa semana, ¿no? Así que vamos a tener todos una semana de descanso. Nosotros los profes estamos muy agotados, particularmente con todo lo que es posgrado. Así que esta semana de receso se nos viene muy, muy bien. 19 al 23 de julio, entonces, es una semana de receso universitario.
Vamos a continuar entonces el 28 de julio y vamos a terminar aquí están los seminarios, en la sesión número 7, 2 seminarios. eh, y vamos a terminar pues el 10, perdón, la sesión 10, 2 seminarios más, la entrega del ensayo, después viene el receso de fiestas patrias y vamos a terminar el 22 de septiembre. Vamos a terminar una semana después de lo que el calendario de posgrado indica. Claro, el calendario de posgrado no fue modificado, no sé por qué, no fue modificado dado esta coyuntura de la semana de receso. Ahí hubo una pequeña descoordinación, parece, y el trimestre, de acuerdo con el calendario académico inicial, termina el 11, creo, ¿no? El 11 de septiembre. Sin embargo, como les digo, el, el cambio en el calendario académico que incluye ahora, que introduce este feriado para académico, ¿no es cierto? Genera que se nos atrase una semana. Entonces vamos a terminar el 22 de septiembre con las presentaciones de los ensayos. Pero ustedes ya conocen el curso, tal vez quisieran conocer algo más de mí. Yo les cuento, soy biólogo de formación básica. eh, y estudié en la PUC en Santiago, el pregrado, y después hice mi doctorado en la Universidad de Chile. Mi tesis de doctorado fue sobre invasiones de pulgones, plagas que afectan a la agricultura, ¿no es cierto? Pulgones de cereales particularmente. En eso trató mi tesis de doctorado. Y desde ese entonces es que vengo estudiando a las plagas de pulgones. Nuestro grupo estudia eh, el rol de la diversidad genética eh, como eh, eh, como una explicación al éxito de estas plagas. Son plagas introducidas, por eso hablamos de invasiones. Estas plagas de pulgones no solamente están en cereales, están en leguminosas, ¿no es cierto? Están en árboles frutales. Estudiamos varias especies de pulgones plagas, todas introducidas, desde el punto de vista de su diversidad genética, desde el punto de vista de su relación con la planta, árbol, donde se alimentan, los modos de reproducción de los pulgones, el control biológico de los pulgones, usando parasitoides para el control biológico. Y últimamente hemos estado estudiando el rol de unas bacterias que viven asociadas, que viven estrechamente relacionadas con los pulgones, una relación simbiótica, se conocen como bacterias simbióticas o endosimbióticas, y cómo esas bacterias les confieren a los pulgones ciertas ventajas, y que esas ventajas tendrían que ver con la agresividad de estas plagas. Entonces, intentando explicar eh, las invasiones también desde el punto de vista de la interacción que establecen Estoy lleno de hormigas, aquí apareció mi escritorio lleno de hormigas, perdón que me mueva tanto. eh, la interacción entre estos pulgones y sus bacterias les generan entonces una serie de ventajas, y estas ventajas eh, son las que finalmente explicarían su potencial invasor, su agresividad, eh, cuando llegan a un nuevo ambiente como aquí en Chile. Así que bueno, a eso me dedico entonces. Mi formación es más básica, pero estudiando un modelo, un sistema que es relevante para nuestra agricultura, y por lo tanto los resultados de nuestra investigación son aplicables directamente a la sustentabilidad de la agricultura. Quisiera conocerlos ahora ustedes también, quisiera que se presentaran, eh, que me contaran, que nos contaran, ¿no es cierto?, cada uno qué es lo que está estudiando, en qué programa está, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus
deseos, sus expectativas del curso, en qué sistema están interesados en estudiar. Cuéntenos, cuéntenme por favor, o cuéntenos, para que todos conozcamos cuáles son sus expectativas. Comenzando con Adrián, aquí lo tengo primero aquí, Adrián. Cuéntanos, Adrián. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, por contarle, mi nombre es Adrián Valdés, soy de Ecuador, estoy en el doctorado en Ciencias Agrarias, actualmente trabajo en el laboratorio de patología frutal, mi director es el profesor Gonzalo Díaz, en donde trabajamos con marcadores moleculares para identificación de patologías exclusivamente en madera, de frutales. Eh, también mis intereses de investigación es en microbiología del suelo también, diversidad en bosques también. Eso más o menos son mis intereses de investigación, profesor. ¿Y qué esperas del curso? ¿Por qué tomaste el curso? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué estás buscando? ¿Y por qué es tan importante que me lo puedan decir? Porque yo también puedo ir haciendo énfasis en el curso, buscando literatura, ejemplos, que se acerquen a los intereses de ustedes, de modo que el curso sea provechoso, lo más provechoso posible para sus respectivos trabajos de tesis. Profesor, en mi caso, seguí este curso más enfocado a una de mis líneas de investigación, que es microbiología del suelo. Me gustaría, en este caso, aprender un poco más sobre cómo pudiera discernir sobre aspectos de la diversidad, cómo poder medir diversidad, en este caso, usando marcadores moleculares, eh, exclusivamente en NGS, con datos de NGS. Es lo que me gustaría aprender un poquito más sobre los softwares a utilizar, cómo utilizarlos. En ese sentido, profesor. Ujú. Perfecto. Vamos entonces a buscar algunos ejemplos que podemos discutir y ayudar entonces en tu trabajo. Muchas gracias, Adrián. Gracias, profesor. Seguimos con Lizoe. ¿Está por ahí? Lizoe o Lizoe, no sé cómo se pronuncia. Sí, profe, disculpe que no lo escuchaba bien. Ah, perdón. Cuéntanos, por Estoy favor. tratando de activar la... Ahí está Buenos activado. días. Buenos días. Ya. Buenos días. Mi nombre es Lizoe Aldós Betartes, soy de Cuba e igualmente trabajo con el profesor Gonzalo Díaz. En este caso, tenemos una propuesta, porque como yo no he podido incorporarme por la situación de la pandemia, pero bueno, hemos estado trabajando en la distancia y bueno, ya también cursé el primer trimestre del doctorado de Ciencias Agrarias. Mi trabajo está relacionado con el estudio de especies de botrytis que provocan pudrición calicinal en peras en post cosecha, aunque se realizarán algunos estudios pre cosecha como parte del estudio epidemiológico y la etiología de la enfermedad. Perfecto. Y en este caso, bueno, el curso pienso que me aporta sobre todo esta parte de la resistencia en hongos, que muchas veces está marcada por esta amplia diversidad que tienen y la plasticidad del hongo, ¿no? Y la capacidad de respuesta a las condiciones ambientales. Y bueno, creo que el curso, a medida que avance, pienso que pudiera ir encontrando, no sé, de temas que me pudieran ayudar, porque no pudiera desde ahora del inicio decir en qué pudiera aportarme, ¿no? Pienso que me va a aportar, pero a medida que avance, considero ya con el ensayo final que puedo encontrar puntos de común que sean beneficiosos en la investigación. Perfecto, muchas gracias, Lizoe. Seguimos con Aníbal. Yeah. Bueno, yo soy estudiante estudio biotecnología en la Universidad de Concepción, en Chile, y ahora estoy en el programa de doctorado en ciencia, mención biotecnología, que está biotecnología vegetal y biotecnología en primer año. Y bueno, el curso me pareció interesante porque posee varias herramientas que yo utilizaré a futuro, ya que empiezo a trabajar con marcadores moleculares, identificación de
de ácidos de lo que está hablando el profesor, ya que pienso trabajar con él. Y existen varias herramientas que yo utilicé en mi pregrado y que, o sea, y también estaba interesado en utilizarlas, pero no sabía cómo usarlo bien el software, como el Structure y Network, varias aplicaciones más. Por eso. Perfecto. Sí, esos son precisamente Structure va a ser uno de los software que vamos a utilizar en el práctico, ¿no? Así que ahí vamos a tener la colaboración de una estudiante que está terminando el doctorado de Ciencias Agrarias, está por dar su defensa, Daniela Sepúlveda, y ella nos va a ayudar en las actividades prácticas con el uso de los programas. Muchas gracias, Aníbal. Yadira, por favor, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Yadira, también soy cubana, no sé si se ve bien la cámara. ¿Sí? También soy cubana y bueno, estoy acá en Cuba, todavía por la situación de la pandemia tampoco hemos podido realizar el viaje, y estoy trabajando también con el profesor Gonzalo Díaz en lo que es un manejo sustentable de la enfermedad muerte regresiva. En mi caso es lo que voy a trabajar. Y realmente el curso significa mucho para mí porque he tenido muy poca experiencia acá en Cuba, todo lo que se refiere con el uso de software, con, en fin, todos los objetivos del curso sé que me van a aportar porque es bastante novedoso para mí, ya como le decía, debido a la poca experiencia que he podido tener durante mi pregrado y bueno, mis trabajos acá. Entonces pienso que sí que me va, cualquier acercamiento me va a aportar mucho a mi investigación. Perfecto. Muchas gracias, Yadira. Y finalmente, Ricardo, por favor. Hola, bueno, buenos días. Bueno, trabajo en un fondo agrícola, administro un fondo agrícola. Entré a este curso porque quiero aprender, me iría al magíster con la idea de poder aprender. Y este curso me parece muy interesante. Actualmente trabajo en nutrición vegetal. Estamos viendo la ruta del calcio hacia los frutos, trabajando con el profesor Ricardo Cabeza. Y mi objetivo es un poco parecido a lo de Yadira, que es aprender. Yo creo que todo lo que pueda eh, leer y escuchar me va a servir a futuro, así que esa es mi intención. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Gracias por sus presentaciones, me van a ser muy útiles para ir estructurando el curso, más que estructurar el curso, buscando ejemplos que les sean útiles a ustedes, poniendo entonces situaciones que sean parecidas a las que pueden estar ustedes estudiando, interesados en estudiar sistemas, como ejemplos de la aplicación de la teoría que hay detrás de la ecología molecular. Teoría que, como les decía, se fundamenta en la genética. Entonces, también, no sé hasta qué punto ustedes, ¿cómo están en genética? ¿Cuánta genética estudiaron en el pregrado? ¿Cuánta genética han estudiado en el posgrado? No sé, o cuán familiarizados están con los marcadores, con el polimorfismo, con la diversidad. No sé, a ver, si me pueden contar. Aníbal ya nos contó un poquito, ¿no es cierto?, que tenía cierta experiencia, ¿no es cierto?, previa durante el pregrado. No sé si hay alguien más. Esto también un poquito para ir dirigiendo las lecturas adicionales, si es que alguno de ustedes necesita ir leyendo, por ejemplo, algún capítulo de algún libro, para yo entonces subir ese capítulo del libro a nuestro Dropbox, ¿no es cierto? Y complementar complementar conceptualmente el estudio de la genética. No sé, si me pueden comentar por ahí
¿Cómo están en genética? En general, en genética les cuesta mucho. Por lo menos yo, profe, tuve un ramo en el pregrado, esto fue hace ya quizás 12, 13 años atrás. Sí. Eh, y antes de eso tuve el curso de bioquímica, que algo también se toca el tema de la genética. Y después de eso no, la verdad es que muy poco. Mm. Sí, profe, en mi caso, al igual que Ricardo, y bueno, le agradecería que cualquier lectura complementaria, como usted dice, que pudiera como reforzarnos, se le agradecería porque al igual que Ricardo, lo que dimos lo que dimos en pregrado, en mi caso aquí, o sea, mi perfil es agrónomo, soy ingeniera agrónoma, y la genética, bueno, que dimos en la carrera de pregrado, igual hace unos añitos ya, y no he tenido cómo volver a tocar de nuevo todos esos temas. Así que cualquier lectura complementaria estaría muy, muy bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Profe, yo igual estoy en las mismas condiciones a mis compañeros, igual en pregrado, y luego ya no he tomado ningún posgrado relacionado con la genética. Perfecto. Bien. Entonces significa que vamos a tener que hacer algunos reforzamientos, digamos, con literatura, con lecturas dirigidas que yo les voy a ir agregando, como les digo, en nuestro Dropbox. Cuéntame, ¿se ve la presentación, cierto? Sí, 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 perfecto. profe, se ve el sílabus, es lo que se está viendo ahora. Ah, se ve el sílabus, pero no se ve la presentación. no, profesor. No. Déjenme volver a colocarla entonces, compartir. Así que el Zoom es un poquito antipático para compartir. Hay que estar cerrando y abriendo para poder compartir. Ahora sí me imagino que se ve. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a revisar precisamente algunos de estos conceptos básicos en ecología molecular que involucran conceptos de la genética, como son los conceptos de variación, conceptos de gen, de alelo, dominancia, recesividad, codominancia. Son elementos fundamentales, particularmente, por ejemplo, en el caso de la codominancia, es un concepto esencial para poder entender algunos de los marcadores moleculares que vamos a aprender en el curso. Hay un grupo de marcadores moleculares muy importantes, que son los microsatélites, por ejemplo, que son marcadores cuyas características son codominantes. Entonces es importante que revisemos este concepto previo, ¿no es cierto?, a revisar el rol de los microsatélites. Vamos a revisar algunos principios muy, muy generales sobre genética de poblaciones, sobre polimorfismos, sobre frecuencias en que se encuentran los genes en las poblaciones. Vamos a revisar cuál es el significado de la variación heredable. Como introducción, entonces, tratando de colocar a la ecología molecular en su ámbito de acción. Hoy día el ámbito de acción de la ecología molecular es muy, muy amplio, pero tratando de ubicar qué es lo que, para qué nos sirve la ecología molecular, qué tipo de preguntas son las que se pueden responder. Es imposible que las pueda abordar todas, pero voy a dar algunos ejemplos sobre tipos de preguntas generales que la ecología molecular intenta responder. ¿Qué estudia la ecología molecular? Diversidad. Como les decía al principio, la ecología molecular estudia diversidad. Y estudia la diversidad desde la biología molecular, desde la genética. Usa a la genética, usa a la evolución para poder estudiar entonces distintos sistemas, distintos ambientes, ¿no es cierto? Aquí vemos, si uno hace estas búsquedas de palabras, fíjese cómo al colocar, ¿no es cierto?, ecología molecular, asociado a la ecología molecular, fíjese todas las palabras que aparecen. Y las más grandes, ¿no es cierto?, reflejan
la frecuencia en que aparecen esas palabritas, ¿no es cierto?, asociadas a la búsqueda de ecología molecular. Fíjense, la más grande de todas, marcadores. Marcadores es la palabra más grande, precisamente porque es la herramienta, marcadores genéticos, la herramienta, ¿no es cierto?, con la cual se estudia la ecología molecular. En segundo lugar, genética. En tercer lugar, ecología, ¿no es cierto? Softwares, ahí están los softwares, ¿no es cierto? Poblaciones, filogeografía, muy interesante. Diversidad, por supuesto. Conservación de recursos naturales, etcétera, ¿no es cierto? Las más importantes aparecen aquí en tamaño más grande. Por ahí va la ecología molecular entonces, ¿no es cierto? Por ahí va la ecología molecular. Es una disciplina que comienza, como les digo, a mediados del siglo, de la década de los 90, en el siglo pasado. Qué raro suena cuando uno dice el siglo pasado, ¿eh? Uno se ve como que fuese extremadamente viejo. Bueno, sí, puede que sí, pero a eso de los 92, 93 aparece una revista. Este es muy interesante porque la ecología molecular comienza con una revista. Una revista que se llama precisamente Ecología Molecular, hoy día es una de las revistas más prestigiosas en el área, y lo que combina es la genética con la biología de poblaciones, la ecología, ¿no es cierto?, de poblaciones, intentando responder, como les decía al principio, cómo se distribuyen los organismos, cómo la diversidad genética tiene que ver con la distribución. Hasta ese entonces la ecología y la genética estaban como bien separadas. La ecología, ¿no es cierto?, el estudio de la distribución, de la abundancia de organismos, y esto es válido para organismos de vida silvestre como organismos que viven en sistemas manejados. No es una exclusión. La ecología y la genética, por su parte, estudiando mucho en el laboratorio. Mucha de la genética se hacía, se sigue haciendo, pero en ese entonces mucha de la genética se hacía en el laboratorio, con cruzamientos, Aquí se combina entonces, la genética sale al campo y la ecología va al laboratorio. Eso es un poquito lo que ocurre con la ecología molecular. Los ecólogos van al laboratorio y empiezan a usar biología molecular, y los genetistas salen del laboratorio y empiezan a ir al campo. Eso es, ¿no es cierto?, una combinación que fue muy productiva. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta revista es una revista que, como les decía, es una revista de alto impacto, que se comienza a consolidar, ¿no es cierto?, a mediados de los 90, y nos empieza a entregar una nueva forma de estudiar la diversidad. Hoy día existen varias revistas, nosotros no se publican temáticas como de la ecología molecular, pero en un inicio este era el sitio para hacerlo. Se generó una verdadera revolución de la ecología molecular. Fíjense cómo el número de papers desde el inicio de esta revista, el número de papers de ecología molecular, cómo ha ido incrementándose en el tiempo, y particularmente si vemos en los últimos 15 años, vemos cómo ha ido incrementando esto que aquí está aquí en rojo, que corresponde al número de papers en donde se ha recurrido a la secuenciación de nueva generación. Cómo los avances en genómica, los avances en secuenciación, se han incorporado a la ecología molecular. Hoy día estudiamos la diversidad no solamente con un marcador molecular o marcador genético clásico, sino que estudiamos usando secuenciación de los genomas, o sea, secuenciando el total del DNA de una especie. Logramos hacerlo porque los costos de secuenciación han ido disminuyendo
y muchas de las preguntas que antes no podíamos responder, porque no conocíamos los genes en muchas especies. Recuerden que la restricción, a propósito de lo que les comentaba recién, ¿no es cierto? La gran restricción de la genética es que por muchos años la genética se estudió, como les decía, en el laboratorio, y se basó en especies modelo, ¿no es cierto? Las especies modelo. ¿Qué son las especies modelo? A ver, ¿alguien me podría comentar qué son las especies modelo? ¿O los sistemas modelo? Profe, considero que son especies que se tienen bien caracterizadas, como por ejemplo una de las más utilizadas, la Arabidopsis thaliana en plantas, que Exactamente. se tiene secuenciado su genoma y cualquier experimento o ensayo que se quiera realizar, se puede conocer la posible caracterizada. Así es. Organismos modelo son estos organismos que por ciertas características biológicas los hacen interesantes y fáciles de estudiar en el laboratorio, porque crecen rápido, no necesitan mucha atención, ¿no es cierto? Tienen tiempo generacional corto, son baratos de cultivar, de crecer en el laboratorio, y la genética por mucho tiempo se dedicó a estudiar a esos organismos en el laboratorio. Arabidopsis thaliana, ¿no es cierto? Drosófila en insectos, en los ratones, ¿no es cierto? Típicos ratones de laboratorio. Qué sé yo, el gusano Cenorhabditis, un nemátodo, ¿no es cierto? Todas especies modelo. Y claro, ¿por qué se recurría y se seguía estudiando? Porque eran los sistemas sobre los cuales se tenía mayor cantidad de información. Entonces, moverse de los sistemas modelo, moverse a otros organismos, moverse a otras plantas, moverse a otros animales, era muy complicado, porque significaba partir prácticamente de cero. Sin embargo, el desarrollo de la biología molecular y particularmente del desarrollo de la secuenciación y la secuenciación de genoma completo nos fue abriendo posibilidades para poder explorar otras especies no modelo, a las especies que están viviendo en el campo, que están en los agroecosistemas, que están en los bosques, que están en los ecosistemas marinos, los que viven en los ecosistemas áridos o en los hielos. No teníamos herramientas para estudiarlo. Por eso que esta conjugación de la ecología con la genética que llamamos ecología molecular ha sido tan relevante. Es probable que incluso muchos de ustedes sepan, ¿no es cierto?, que hoy día se puede usar todo esto, las tecnologías de la secuenciación para estudiar diversidad, pero no sabían el origen. Y el origen fue este origen, ¿no es cierto?, a mediados, como lo digo, mediados de los 90, con la ecología molecular. Es lo que nos cambia la forma de estudiar la diversidad. Eh, Nos movemos del laboratorio, los genetistas nos movemos del laboratorio al campo, y los ecólogos se mueven del campo al laboratorio, se combinan, se amalgaman, ¿no es cierto?, lo mejor de estas dos disciplinas y surge entonces la posibilidad de estudiar organismos no modelo. Esa es la clave. Ahí está la revolución de la ecología molecular, la posibilidad de estudiar organismos no modelo. No tener que recurrir a los genomas que ya están secuenciados, sino que poder secuenciar los genomas nuevos de organismos, nosotros que antes no se conocía información genética para ellos. Entonces, hoy día, esta es una diapositiva muy compleja, simplemente para mostrar que efectivamente las tecnologías de secuenciación de nueva generación se tomaron a la ecología molecular, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Hoy día no hay pregunta en ecología molecular que ya no involucre el uso de la secuenciación de genomas. Y aquí tenemos una serie de herramientas, algunas de ellas las vamos a ver, por ejemplo, RNA-seq, RAT-seq,
por aquí está RATSEC, los chips de DNA, el DNA mitocondrial, clonoplastídico, el amplicon sequencing, son herramientas, marcadores moleculares que se han desarrollado a partir de la secuenciación y que nos permiten estudiar entonces demografía, evolución, parásito hospedero, nos permiten estudiar genética cuantitativa, nos permiten estudiar, etcétera. Prácticamente todas las áreas de la genética las podemos estudiar a partir entonces de la secuenciación, de estas estrategias de la secuenciación. Entonces aquí tenemos esta amalgama que se da, ¿no es cierto?, y que funda a la ecología molecular. Hoy día, la ecología molecular se concibe como una combinación entre la genética molecular, la biología molecular, la genómica, bioquímica y biotecnología, por una parte, vale decir, el laboratorio, con el ambiente, la genética de poblaciones, la ecología, la evolución, la conservación, las ciencias ambientales, la agronomía. Aquí están, ¿no es cierto?, las ciencias ambientales. Esta amalgama funda entonces a la ecología molecular. Como ven, es una disciplina nueva, pero que no involucra un desarrollo teórico nuevo, sino que involucra una forma, una aproximación nueva para estudiar preguntas que antes por separado los ecólogos y los genetistas hacían. Entonces, hoy día la ecología molecular nos permite estudiar estructura y diferenciación poblacional, o sea, cuán diferentes son las poblaciones en el campo, qué sé yo, una población de un insecto que vive en una cierta cultivar de trigo, ¿no es cierto?, si es o no es diferente a otra población de pulgones que vive en sobre un cultivar distinto. O si una población de trigo, siguiendo con los cereales, una población de trigo, ¿no es cierto?, que vive, que es sembrada, ¿no es cierto?, y cultivada en el secano, en la costa, ¿no es cierto?, es o no es diferente con las poblaciones que viven, ¿no es cierto?, que se crecen en el valle. ¿Cuáles son las diferencias genéticas de esos cultivares? Y cómo aprovechar entonces todas estas estrategias, todas estas tecnologías para el mejoramiento de esos cultivares. Interacciones entre especies, incluyendo microbios, que antes no se podían, que no se pueden cultivar en el laboratorio, antes no se podían estudiar, por lo tanto, hoy día con los marcadores moleculares podemos estudiar microbios en el suelo, microbios en la planta, microbios en los insectos, usando marcadores moleculares. Hoy día ya no es necesario volverse, ¿no es cierto?, volverse loco buscando medios de cultivo para poder crecer a esos microorganismos, hongos, bacterias, ¿no es cierto?, porque, de nuevo, ustedes saben, ¿no es cierto?, la mayor parte de la microbiología se desarrolló en el laboratorio y principalmente relacionada con microorganismos patógenos humanos. Pero todos los microorganismos que viven asociados, ya sea como patógenos o como simbiontes con las especies de interés comercial, no se conocían hasta hace mucho tiempo, no se conocía nada. Y no se conocía nada porque no se podían cultivar en el laboratorio, no se podían crecer. Hoy día no es necesario crecerlas. Uno puede hacer estudios metagenómicos del suelo, por ejemplo, y conocer la diversidad, la biodiversidad de microorganismos en el suelo, en la rizósfera, la biodiversidad de hongos endófitos, la biodiversidad de bacterias endosimbiontes en insectos, plagas. Entonces,
todos los participantes, ¿no es cierto?, que conforman, ¿no es cierto?, los agroecosistemas, hoy día los podemos estudiar gracias a la ecología molecular. La genética y la evolución de esas especies, las especies de importancia económica, de importancia ecológica, son clave hoy día eh, en un escenario de cambio global, ¿no es cierto? Un escenario de cambio global que está poniendo en jaque a muchas de las especies cultivables, ya sea porque su genética, ¿no es cierto?, sus rasgos no son eh, eh, no están adaptados, evolución, a estos cambios ambientales. Mayor temperatura, menores precipitaciones, incremento de la sequía, incremento de la salinidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso relacionado con el cambio global, bueno, las especies cultivables están entonces en riesgo. Por otra parte, los insectos plaga, también patógenos y en general, ¿no es cierto?, de las especies cultivables también ponen en jaque a a los cultivos, porque no sabemos cómo van a responder, cómo va a ser su genética y evolución. Muchos de los insectos plaga se predice que van a aumentar en cuanto a su agresividad. Se van a multiplicar más rápido, van a alimentarse más, y van a poder transmitir más virus. Entonces, es un escenario difícil, ¿no es cierto?, el que estamos viviendo. La ecología molecular nos entrega una herramienta para poder medir e incluso predecir qué es lo que podría ocurrir. La relación entre los individuos de una población, la dispersión, el comportamiento, cómo los organismos interactúan, si hay competencia, cómo se dispersan, las conductas de alimentación, por ejemplo, las especies de plaga, también lo podemos estudiar a partir de la ecología molecular. El movimiento de organismos y, por lo tanto, el movimiento de genes a escala de paisaje. Una característica de los agroecosistemas aquí, por ejemplo, en nuestro país, es que están muy cerca con sistemas nativos. Entonces, hay muchas especies nativas que se han movido desde los sistemas silvestres hacia los sistemas manejados, hacia los ecosistemas manejados. Podemos medir eso. Las especies invasoras, podemos medir, ¿no es cierto?, de dónde proviene una especie invasora, su vía de introducción, cómo se ha ido dispersando esa nueva especie, ¿no es cierto?, que llegó a un determinado país, ¿no es cierto?, cómo se dispersa, cuáles son las características genéticas de esos organismos que se están dispersando cuando invaden un nuevo país. También las invasiones biológicas muy relacionadas con cambio global. La formación de nuevas especies o de nuevos biotipos, hibridaciones, de nuevo importante para situaciones como la nuestra aquí en Chile, en donde especies nativas de insectos nativos se han movido, se han convertido en plagas. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, muy elocuente con unos coleópteros, coleópteros que se conocen con el nombre, se conocen vulgarmente en el ámbito agrícola como burritos, los burritos de los berries, el burrito del frambueso, por ejemplo, que es una especie nativa que vivía en el bosque de robles nativo aquí en la selva valdiviana, y se movió a los cultivos de frambueso, de arándano, y hoy día causan estragos, ¿no es cierto? Y hay una diferenciación genética ahí, hay una divergencia genética. Bueno, también la podemos estudiar usando la ecología molecular. Parentesco entre organismos, sistemas de reproducción entre organismos, también los podemos estudiar. Historia, también podemos, a través de la ecología molecular, reconstruir la historia de lo que se conoce como la biogeografía, los procesos
biogeográficos, cómo la geografía de un país, por ejemplo, de una zona, puede definir cómo se distribuyen los organismos. Un sector, una zona que tiene, que está flanqueada por cordilleras, como es el caso de nuestro país, ¿no es cierto? Un valle que está flanqueado por cordilleras. Eso define procesos biogeográficos y, por lo tanto, diferenciaciones genéticas basadas en la geografía. Son todos tipos de estudios que la ecología molecular puede realizar. Aquí, por ejemplo, la filogeografía. La filogeografía es una historia, la historia poblacional, demográfica, cómo han ido cambiando los tamaños de una especie a través del tiempo, usando la diversidad genética. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diversidad para una especie de alga comercial que está distribuida a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto? Y vemos entonces que hay una diferenciación. Aquí los colores indican que son variantes genéticas distintas basándose en el DNA mitocondrial. Esto lo puede hacer la ecología molecular, ¿no es cierto? Estas algas que se utilizan comercialmente, entonces están distribuidas de una forma distinta. Y ¿cómo entender esa distribución? ¿Cómo le explicamos a quienes se dedican al cultivo? Claro, porque estas algas se cultivan, ¿no es cierto? Hoy día, o se extraen, ¿no es cierto? ¿Cómo le explicamos a los, eh, a los a las personas que viven del comercio, ¿no es cierto?, de estas algas, que estas especies son distintas y que en algunos sitios van a tener ciertas características y otras características. ¿Cómo se explica eso? Bueno, las corrientes, por ejemplo, las corrientes marinas. Explican aquí, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí hay una corriente, sigue hacia arriba, alrededor, ¿no es cierto?, de la zona de Aysén, aquí en Chile. Aquí hay una corriente, ¿no es cierto?, que sube y otra que se va hacia el estrecho Magallanes. Y eso hace que las poblaciones de muchos organismos marinos se diferencien. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, un grupo, aquí tenemos otro grupo muy distinto. Si ustedes se fijan aquí, todos rojos, muy distintos a este otro donde hay mucha diversidad. Entonces, quienes trabajan, ¿no es cierto?, en el ambiente marino, se van a encontrar, ¿no es cierto?, de que esta poca diversidad da cuenta de un tipo de producto distinto a lo que el producto que se puede generar en esta otra zona donde hay mucha más diversidad, con otros recursos marinos como el loco, típico, ¿no es cierto?, producto marino chileno. También ocurre lo mismo. Entonces, el manejo que los pescadores, ¿no es cierto?, van a tener que, y mariscadores van a tener que dar a ese recurso va a ser muy distinto si ellos están ubicados hacia el norte o hacia el sur de, de este patrón geográfico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con corrientes marinas. Las relaciones evolutivas entre individuos, poblaciones, especies, también lo podemos hacer, podemos reconstruir las relaciones evolutivas usando el DNA extranuclear, por ejemplo, mitocondrial, por ejemplo, el cloroplastídico. A partir de la secuenciación de un fragmento de estos genes, por ejemplo, mitocondrial, en el caso particular aquí del ejemplo de un DNA que codifica para un RNA ribosomal, un RNA que forma parte de la estructura de los ribosomas. Entonces se puede estudiar divergencia, ¿no es cierto? Divergencia porque hay aquí un nucleótido que es distinto a los nucleótidos que estaba acá, ¿no es cierto? Aquí eran todos timina y aquí apareció guanina y aquí apareció citosina. Y cómo entonces se van diferenciando los distintos organismos. Las relaciones de ancestría, por lo tanto, las podemos estudiar mediante estos tipos de marcadores moleculares.
filogenias entonces moleculares. Parentesco, comportamiento, sistemas de reproducción, los podemos estudiar, por ejemplo, aquí en caso de pulgones. Estos son pulgones, ¿no es cierto?, perdón, parasitoides, me equivoqué. Parasitoides de un trabajo que realizó un estudiante de doctorado. Esto fue en parasitoides. Aquí están los parasitoides, estas avispas que colocan huevos dentro de los pulgones. Podemos estudiar que la distribución y la dispersión de las hembras y de los machos es distinta. Entonces, ocasiona, ¿no es cierto?, que hayan diferencias en los grados de parentesco entre los individuos. Y ese grado de parentesco está relacionado con la conducta de los parasitoides. La conducta en cuanto a si son más o menos eficientes colocando huevos dentro de los pulgones, y esa es la forma que tienen para controlar a las poblaciones de pulgones. Entonces, el comportamiento, las diferenciaciones de comportamiento, cómo se relacionan, por ejemplo, con la expresión de genes, buscando una explicación, un mecanismo. Hacia allá apunta la ecología molecular. No solamente a describir una conducta, por ejemplo, la conducta de cómo camina el parasitoide alrededor del pulgón, si lo toca, ¿no es cierto?, cuántas veces intenta colocar un huevo, ¿no es cierto? Uno puede hacer una serie de análisis, ¿no es cierto?, del comportamiento. Y si uno combina esa información con información genómica, por ejemplo, de expresión génica, uno podría entonces comenzar a identificar los genes responsables de esas conductas. Y al detectar los genes responsables de esa conducta, eventualmente uno podría iniciar un plan de mejoramiento genético del parasitoide para que se libere al campo un parasitoide que sea más exitoso, que sea más específico sobre una determinada especie de pulgón en este caso, por ejemplo. Que es algo que nosotros hemos estado haciendo precisamente en el laboratorio. Temáticas relativas a la conservación también, y por ahí también yo estuve metido en algún momento en temas de conservación, usando marcadores mitocondriales, ¿no es cierto? Aquí aparece la fecha en donde se desarrollaron esos marcadores, no es la fecha del estudio, por si acaso, el estudio es mucho más reciente. Esas son las fechas en donde se desarrollaron estos marcadores moleculares, mitocondriales, microsatélites, que permiten hacer estudios de conservación, conocer la diversidad genética de una especie amenazada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desarrollar estrategias para el manejo de especies amenazadas. Y la clásica genética de poblaciones, estudiar la variación en el tiempo y en el espacio de una cierta especie, como lo que hemos hecho nosotros aquí en Chile con los pulgones. Hemos estudiado la diversidad de distintas especies introducidas, cómo esa diversidad está distribuida en el tiempo, entre especies, entre zonas geográficas, de modo de que al conocer toda esa diversidad, la resistencia a insecticidas, por ejemplo, también, de modo que toda esa información se puede utilizar para hacer más eficiente el control, el manejo de especies plagas, por ejemplo. Ecología trófica, muy importante la ecología trófica a propósito del control biológico. La ecología trófica consiste en estudiar cómo son las relaciones entre depredadores. Por ejemplo, ¿por qué sería muy importante tener esta información, esta caracterización genética de los depredadores? Porque en el campo se utiliza, ¿no es cierto? En el campo tenemos muchas especies de plagas
de insectos, plagas que afectan a los cultivos. Y para cada uno de estos distintos plagas se pueden utilizar distintos controladores biológicos, porque el controlador biológico normalmente es bastante específico. La pregunta es, ¿cómo van a interactuar los controladores biológicos entre sí? Porque eventualmente podrían incluso hasta depredarse entre sí. Entonces, conociendo la forma en que interactúan los depredadores, arañas, ¿no es cierto?, escarabajos, que son carnívoros, ¿no es cierto?, que sirven para controlar distintas especies, ¿cómo interactúan también entre ellos? Eso también, esa pregunta también la podemos responder a partir de la ecología molecular. Problemas de taxonomía, de sistemática, vale decir, de identificación de especies, ¿no es cierto? También las podemos responder usando la ecología molecular. Existe una herramienta que probablemente para ustedes sea bastante conocida, que se llama DNA barcoding, el código de barras del DNA, que permite, ¿no es cierto?, conocer la biodiversidad a partir de la secuenciación de determinados genes. Conociendo entonces las secuencias de nucleótidos de determinados genes, uno puede entonces ir a enciclopedias, ¿no es cierto?, bases de datos que están en línea, que son gratuitas, ¿no es cierto?, son de acceso libre, y por lo tanto conocer especies que uno no ha sido capaz de identificar o donde hay problemas de identificación de especies. Todo eso, ¿no es cierto?, se puede solucionar con el desarrollo del DNA barcoding, una tecnología que se desarrolló por allá por el año 2003. La fecha que aparece acá arriba, como les digo, es la fecha en donde se desarrollaron estas tecnologías. Genética del paisaje, genómica del paisaje, o sea, estamos moviéndonos a un nivel incluso que va más allá del nivel de población o incluso de comunidad, como veíamos en el caso de los depredadores, ¿no es cierto?, que establecen una comunidad, un conjunto de poblaciones. Aquí podemos ir incluso más allá y correlacionar, por ejemplo, cómo el paisaje, si es más homogéneo, más heterogéneo, puede controlar el flujo, el movimiento de genes, cómo se mueven los genes en el espacio, las barreras geográficas, la presencia de ríos, de cursos de agua, la presencia de corrientes de aire. Todo eso, cómo dirige el movimiento de los organismos. ¿Para qué puede ser importante eso? Bueno, la dispersión, ¿no es cierto?, de semillas, el movimiento de especies plagas, voladores, insectos voladores. Ese tipo de información, entonces, en donde uno puede conocer, uno podría entonces, a partir de sistemas GIS, ¿no es cierto?, de posicionamiento global, uno puede entonces combinarlo con marcadores moleculares y de esa forma entonces ir conociendo cómo se va moviendo una determinada especie y si esta, por ejemplo, se relaciona con alguna variable ambiental, temperatura o variable geográfica, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Genómica ecológica y adaptación molecular. ¿Cuáles son los mecanismos que explican el éxito de una especie? Relacionada con una variable biótica o relacionada con una variable abiótica. ¿Cuáles son los genes que explicarían ese éxito? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos peces de agua dulce y peces de agua marina, ¿no es cierto?, que se utilizan para cultivos aquí en Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto?, especies cultivables de peces. Aquí en Chile sería el salmón. Cómo entonces los marcadores moleculares me permiten establecer que las poblaciones van a ser más exitosas en términos de crecimiento, en términos de reproducción, de acuerdo con, no sé, salinidad del agua, temperatura del agua, presencia de bacterias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Toda esa dinámica la puedo conocer, usando
expresión diferencial de genes, conociendo que un determinado grupo de genes y conociendo cómo se expresan esos genes en la naturaleza. El estudio de microbiomas, cada vez muy más arriba, comparación, por ejemplo, de librerías genómicas a partir de muestras complejas, las metagenómicas, ¿no es cierto? Todos esos, por ejemplo, nemátodos que viven en el suelo, y muchas de esas especies son desconocidas, las puedo chequear usando barcoding, puedo chequear su identidad usando metagenómica, especies de bacterias, de hongos que viven en el suelo, ¿no es cierto? La metagenómica hoy día me permite identificar molecularmente a distintas especies, conocer la riqueza de especies de una muestra compleja, de una muestra de agua, de una muestra de suelo, de una muestra de aire. Podemos conocer su diversidad en base a el uso de herramientas de la genómica, de secuenciación de genoma. Problemas que tienen que ver con la especiación e hibridación entre especies. También, como les decía, las podemos conocer usando herramientas de la biología, de la ecología molecular. Los fenómenos de hibridación, los fenómenos de domesticación de nuevas especies de interés para la agricultura, los podemos conocer usando estas herramientas que provienen de la biología molecular, ¿no es cierto? Podemos conocer a cada cromosoma. Aquí están indicados cada uno de los cromosomas de una cierta especie. Y conociendo entonces cómo se distribuye la variación dentro de cada cromosoma, donde están esos loci que serían informativos, ahí están marcados en rojo, los loci que serían informativos respecto a fenómenos de hibridación, ya sea natural o artificial. Filogenes de comunidades, etcétera, etcétera. Hay muchas entonces tipos de estudios que se pueden llevar a cabo utilizando a la ecología molecular. Probablemente la ecología molecular sea la única forma de examinar algunos aspectos de la biología misma. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, ¿no es cierto?, en esta especie de odonatos, vemos que hay una hembra, ¿no es cierto?, que está recibiendo, aquí tiene una espermateca, donde recibe espermios de distintos machos. ¿Cómo hacer un seguimiento de los descendientes? ¿No es cierto? Si aquí hay múltiples padres y una sola madre, paternidad múltiple, ¿no es cierto? Probablemente la única forma de estudiarlo sea con las herramientas, uy, se me está cortando la luz, de la biología molecular, de la genética. Sistemas de apareamiento serían muy difíciles de observar sin la genética, sin la ecología molecular, donde hay fertilización externa, por ejemplo, en el caso de especies acuáticas. Incluso las herramientas, los marcadores moleculares hoy día, estoy en la duda si me están escuchando o no, porque tuve una baja de voltaje aquí. Sí se escucha, profesor. Sí, ya, sí, porque tengo una baja de voltaje. Sí, profe, se le escucha. Me preocupé de que pudiera estar afectando a la transmisión. Por ejemplo, esto puede parecer divertido, pero con los marcadores moleculares uno puede saber el origen del alimento que uno está consumiendo, ¿no es cierto? ¿Quién se comió aquí al pececito, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba en cuál de los sushi, ¿no es cierto?, estaba el resto del pececito? Eso también lo podemos conocer usando los marcadores moleculares. El SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, lo utiliza muchísimo para el control del arribo de especies no prohibidas, ¿no es cierto?, o para la salida de especies, ¿no es cierto?, que intentan comercializarse de forma ilegal. El SAC posee equipamiento y marcadores moleculares que le permiten hacer una rápida identificación genética de especies en la frontera, por ejemplo.
Entonces, hoy día tenemos un gran desarrollo, como les decía, de la ecología molecular, algo que comenzó muy incipientemente a inicios de los 90 con una única revista. Hoy día, la verdad, hay múltiples textos, algunos de ellos se los dejé en el Dropbox, ¿no es cierto?, que nos permiten entonces abordar problemas de distinta índole, tanto en sistemas naturales como en sistemas manejados. Variación. Vamos a hacer un alto. Simplemente voy a dejar introducido el concepto de variación. Todo esto, toda la ecología molecular se sustenta en que existe variación. Y esa variación es la que queremos conocer usando a los marcadores. Variación espacial, variación temporal, variación genética, variación fenotípica, variación en el tamaño de las poblaciones, variación en la conducta, variación en el tamaño de los individuos, etcétera, etcétera. El concepto central en biología, pero particularmente el que sustenta el desarrollo de la ecología molecular es entender la variación en todos sus niveles. Los marcadores entonces moleculares, la secuenciación, el estudio de la expresión de genes, todo tiene como fin estudiar y entender la variación. ¿Cuál es el origen, la causa de la variación que estamos observando, ya sea en un cultivo, ya sea en una plaga, ya sea en el suelo, en la rizósfera, ¿no es cierto? ¿A qué le podemos atribuir, a qué o qué factores, ¿no es cierto? ¿Cuáles factores podemos atribuir la variación, el cambio en la riqueza de genética, en la riqueza de especies o en la riqueza de ecosistemas? De eso vamos a conversar después de un alto. Vamos a descansar unos 15 minutos hasta las 11:30. No sé si doy la palabra. Yo me pongo a hablar y me entusiasmo conversando y no los dejo conversar a ustedes. A ver, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Profesor, yo solamente quería comentar que en este tema de la ecología molecular o la secuenciación de los genes, yo trabajé en el SAC, me acuerdo en el sitio SAC UDA, Ujú. se utiliza bastante para poder identificar las especies cuarentenarias, ya que, bueno, cuando la fruta va en tránsito, Así se es. investiga si hay presencia de plagas cuarentenarias y se utiliza, bueno, el SAC de Teno, que es el único de Chile que tiene, o hasta ese momento tenía PCR, utilizaba la secuenciación genética para poder identificar la plaga de forma exacta, porque muchas veces el individuo no era taxonómicamente identificado. Claro. Entonces, muchas veces se utiliza esa herramienta y bueno, al productor significa mucho dinero, hay mucho involucrado, entonces me hace mucho sentido lo que usted decía. Exactamente. Uno de los grandes problemas de la taxonomía basada en la variación morfológica, las patitas, no sé, de la forma del ala en un insecto, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene tantos tarsos, que el ala, ¿no es cierto?, tiene tal nervación. Es que hay mucha variación dentro de la especie. Y eso ocasiona que problemas de confusión entre especies. Bueno, esta especie se parece a esta otra. Entonces, los marcadores moleculares, el DNA barcoding, la secuenciación de un gen en particular, nos permite avanzar rápidamente en la identificación de especies eh, con un porcentaje de certeza mucho, pero mucho más alto que los análisis bajo una lupa. Hoy día los análisis bajo lupa se hacen, pero cuando se requiere un análisis rápido y una verificación del nivel de especie, se recurre a los marcadores moleculares. Bien.
No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Antes de hacer entonces un alto, vamos a descansar, como les digo, hasta las 11, un poquito más, hasta las 11:40, 35, perdón, 11:35, descansemos un ratito y continuamos nuestra clase ahora más conceptual respecto al concepto de variación. Ya vimos un poquito las aplicaciones, el ámbito de acción de la ecología molecular. Ahora nos vamos a meter un poquito más dentro del ámbito de la variación. Hacemos entonces un descanso.